A lo largo del tiempo, el estudio del universo ha tratado de responder todas aquellas interrogantes que han surgido a través de los años. Podríamos decir que el campo de estudio dirigido hacia la materia oscura han cambiado la percepción que teníamos de este mismo, y a su vez ha abierto el panorama y dado más lugar a áreas de investigación respecto a esta. Pero ¿qué pasaría si existieran dos teorías que pretendieran explicar la naturaleza del universo, pero parecieran no congeniar la una con la otra? El objetivo de este video es adentrarnos en explicar de qué va cada una de estas teorías y tratar de formular cuál pareciera más aceptable por la comunidad científica. Desde los inicios de la década de los 30, se ha planteado la existencia de la materia oscura como una explicación a las discrepancias en cálculos que respectan a estudios de movimientos celestes. Pero no fue hasta el año de 1977, con la llegada del astrónoma Vera Kopper-Rubin, quien hizo la contribución de la curva de rotación galáctica. De aquí se formuló el concepto de la materia oscura. Desde siempre se nos ha enseñado que el movimiento de los astros se rige por las leyes de Kepler y la ley de la gravitación universal de Newton. Pero, ¿esto funciona para cualquier sistema? Sabemos que la Tierra se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol, y por ello debe haber una fuerza que la ate a este. Dicha fuerza es la descrita antes por Newton, la cual en este caso es de igual forma la fuerza centrípeta de la Tierra. De esta igualdad podemos ver que la velocidad de rotación de la Tierra va a tener una dependencia con la distancia que la separe del Sol. Ahora, si llevamos esto a una escala mayor, a una escala galáctica, podríamos suponer que se cumplirá esta dependencia. Por ejemplo, para una galaxia espiral, las velocidades de rotación en los brazos espirales deberían ser menores que las cercanas al centro galáctico. Pues bien, a continuación podemos ver la curva de rotación galáctica esperada y la que se observa. ¿Y qué es lo que pasa? Que las velocidades no disminuyen en dirección a los brazos espirales. Pero, ¿cómo es posible? Pues lo que pasa es que hay algo que está interaccionando gravitacionalmente con la materia, algo que no vemos, pero sabemos que está allí debido a sus efectos. Esto es lo que ahora llamamos materia oscura. De esto podemos definir un punto importante. La materia oscura no es energía oscura. Aquí los conceptos no tienen nada que ver el uno con el otro. Hasta el día de hoy no se ha podido saber si estas interaccionan entre sí o tienen algún tipo de relación. En resumen de esto, podemos definir las siguientes tres propiedades. La materia oscura pesa, debido a que parece satisfacer los principios de las interacciones gravitatorias. No interacciona con la luz. Sería fácil creer que el color se le atribuye al nombre. Sin embargo, al no interaccionar con la luz, se dice que más bien es transparente. Y por último, carece de carga eléctrica. Entonces se dice que la materia oscura es neutra. Otro de los conocidos efectos que se le atribuyen y fortalecen la teoría de la materia oscura son las lentes gravitacionales, las cuales se generan debido a que la luz se curva por las deformaciones en el espacio-tiempo producidas por la gravedad, causando que la luz desviada actúe como una lente y así la imagen de algún objeto distante parezca ampliada, distorsionada o incluso duplicada. La manera de entender la gravedad en la relatividad general de Einstein es mediante sus ecuaciones de campo, en la cual podemos observar que se sigue haciendo uso de la constante G, la cual tiene un problema, y es que no está bien medida. Esto se debe a que el método para medirla no es del todo preciso, pues este consiste en hacer uso de una balanza de torsión, en el cual en una barra de longitud L se ponen dos esferas en los extremos y paralelamente a estas esferas se colocan otras dos para obtener una fuerza gravitacional. Entonces la fuerza gravitacional entre ambas esferas va a ser igual a la fuerza de torsión en la barra, por lo que mediante una igualdad de fuerzas y despejando términos se puede llegar a una medición de G. Actualmente el camino que se sigue para tratar de conseguir una medición precisa de G es tratando de describir una teoría cuántica de la gravedad. Como bien sabemos, el universo se rige por cuatro fuerzas fundamentales, las cuales son el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la gravedad. Tres de estas fuerzas son descritas en la teoría cuántica de campos, mediante algo que se conoce como interacción gauge. En el caso de la fuerza electromagnética, se obtiene que el fotón es la partícula mediadora de esta fuerza, puesto que electrones se intercambian entre sí fotones, añadiendo ese momento, lo que genera la repulsión eléctrica. En el caso de la fuerza nuclear fuerte,
La partícula mediadora, o más bien partículas mediadoras, son los gluones, los cuales al intercambiarse entre nucleones generan una fuerza de atracción, la cual mantiene ligado el núcleo. Las partículas mediadoras de la fuerza nuclear débil son los bosones W-, W+, y Z. Pero, ¿qué pasa con la gravedad? Bueno, se ha teorizado una partícula que sería responsable de esta interacción conocida como el gravitón, el cual se cree que podría explicar cómo interactúa la gravedad a nivel cuántico. El problema con esta partícula es que no se ha observado, puesto que a una escala cuántica los efectos gravitatorios son casi nulos, por lo cual llegar a una teoría cuántica de la gravedad parecería un reto casi imposible. Para tratar de satisfacer estos problemas, han surgido teorías alternativas que tratan de explicar estos fenómenos astronómicos a gran escala. Las más conocidas son las teorías de la gravedad modificada, las cuales consisten en modificar las ecuaciones de campo de Einstein de tal forma que se prescinda de la existencia de materia oscura para poder explicar estos fenómenos. Sabemos que existen dos áreas de la física ya conocida, la física clásica y la física moderna. Esto último surgiendo por la necesidad de tener soluciones a la falta de adaptación de las leyes de la física clásica para diferentes modelos. Con esto se dice que uno de los productos más importantes de la física moderna es la teoría de relatividad. Básicamente, la teoría de relatividad de Einstein no invalida las leyes de gravitación de Isaac Newton, sino que más bien las generaliza en situaciones donde las velocidades son cercanas a la velocidad de la luz o las masas son extremadamente grandes. Como producto de esto, una de las ecuaciones más importantes de Einstein es la siguiente. La parte de la izquierda representa el espacio-tiempo, mientras que la parte de la derecha representa la materia contenida en el universo. Una vez especificada el tipo de materia contenida, se obtienen las ecuaciones de Friedman, en la cual, si se considera la expansión acelerada del universo a partir de una constante cosmológica y la gravedad de la ecuación anteriormente mencionada, que es la ecuación de Einstein, de esto se obtiene una de las ecuaciones. La siguiente ecuación, en la parte de al cuadrado, representa un factor de escala, que mientras varía con el tiempo, describe la expansión del universo. Pero la parte en la que nos queremos enfocar es en el omega m, la cual representa la información sobre las estructuras del universo, pero específicamente de los componentes. De aquí se dice que existen dos tipos de materia, la materia bariónica y la materia oscura. La materia bariónica es aquella que está conformada por bariones. ¿A qué nos referimos con bariones? A todo aquello que está conformado por átomos. Vaya, digamos por electrones y protones. Es la materia más conocida actualmente. De la otra parte tenemos la materia oscura, que tal como se dijo en algún punto del video, no tenemos mucha información respecto a su composición. Todo esto que acabamos de mencionar da lugar a un modelo llamado modelo de concordancia. De aquí se parte la base para trabajar acerca de las gravedades modificadas. Una vez dicho esto, podemos decir que la teoría de gravedades modificadas es el modelo más simple a considerar actualmente, ya que parece funcionar al momento de producir la evolución cosmológica, y asimismo parece adaptarse bien al momento experimental respecto a la gravedad a un nivel local. Sin embargo, esta teoría no puede explicar la naturaleza de la materia oscura, ni tampoco parece funcionar al momento de aplicarse a determinadas escalas. Lo que se busca básicamente con las gravedades modificadas es encontrar una alternativa a todas las problemáticas que surgen al momento de considerar la existencia de la materia oscura. Básicamente la teoría es una teoría alterna. Dentro de la clasificación existen varios tipos de gravedades modificadas. Dentro de esto podemos encontrar las llamadas teorías FDR, las cuales son todas aquellas teorías en las que se considera una teoría en función de la curvatura del espacio-tiempo de Einstein. Aquí mencionaremos solamente algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos las teorías FDR de Palatini,
teorías FDR, teorías de escalar extensor, que básicamente estas teorías surgen al momento de agregar nuevos términos llamados campos oscuros en la materia definida de las ecuaciones de Einstein. Y por último tenemos la dinámica newtoniana modificada, o bien abreviada, la teoría de Mond. Básicamente esta fue la primera teoría en desarrollar de gravedades modificadas. Esto define que la atracción gravitacional existe porque las reglas de gravedad están ligeramente alteradas. En lugar de basarnos de que el exceso de esta atracción gravitacional se deba a la materia oscura, propone que la gravedad tiene un comportamiento tal que, a bajas aceleraciones, es más fuerte de lo que predeciría una comprensión newtoniana pura. Ahora bien, una vez explicado lo que se entiende por materia oscura y la teoría de gravedades modificadas, nos preguntamos cuál es la teoría que está más cerca de ser correcta. Pues bien, vamos a rescatar los puntos más importantes de cada una. Por el lado de la materia oscura, vemos que esta explica o nos ayuda a entender de manera óptima la dinámica y anatomía galáctica, pues, suponiendo que existe la materia oscura, podemos entender mejor la distribución de masas en las galaxias y a lo largo del universo. Otra cosa que explica bastante bien son las lentes gravitacionales, pues con la presencia de la materia oscura nos daría una explicación al por qué ocurren esas deformaciones ópticas en los objetos distantes. Y, sobre todo, muy importante, es que cumple con las ecuaciones de Einstein a la hora de explicar los fenómenos astronómicos a grandes escalas. Ahora bien, por la parte de teoría de gravedades modificadas, esta teoría no solo es reconocida por su simplicidad. De este mismo modo, ahora podemos destacar que la teoría de gravedades modificadas no solo es reconocida por su simplicidad al momento de resolver de manera teórica los problemas que surgen por aceptar la simple existencia de la materia oscura, sino que también con esta teoría se modificaría la teoría de gravedad. Esto lo hace un punto muy importante considerar, ya que en la actualidad ya han existido descubrimientos, como lo es la existencia de las ondas gravitacionales, las cuales no son más que contribuciones a que Einstein no se ha equivocado con su teoría de relatividad. También tenemos que en esta teoría no todos los modelos son capaces de reproducir la evolución del universo. Algunos sí lo pueden reproducir, pero hay otros que no. Por último, uno de los objetivos de estas teorías es explicar la expansión acelerada del universo, sin la necesidad de incluir términos de materia oscura, o bien un campo inflatón, que básicamente el campo inflatón es un campo hipotético en el que se cree que es el responsable de la etapa de inflación del universo. Para concluir, podemos retomar un punto clave. La detección de la materia oscura ha sido todo un reto para la comunidad científica, debido a lo siguiente. ¿Cómo podemos defender la existencia de algo que no se puede ver? Pues esto mismo ha dado lugar a que no se sepa mucho sobre la naturaleza y la composición de la misma materia oscura. Lo que sí se puede rescatar es que la teoría que defiende la existencia de la materia oscura es que sí tiene respaldo en evidencias observacionales, como lo son las velocidades de rotación de galaxias espirales, la dinámica de los cúmulos de galaxias y asimismo el fondo cósmico de microondas. Del otro lado, de parte de la teoría de gravedades modificadas, esta forma parte de una teoría sin desarrollo hasta la actualidad. Si bien soluciona algunas de las problemáticas, empeora otras. E incluso, no todos los modelos son capaces de reproducir la evolución del universo. También parecen no funcionar, así como se dijo anteriormente, a todas las escalas. A decir verdad, resultaría fácil querer desarrollar más sobre la teoría de gravedades modificadas al ser una teoría alterna para la resolución de problemas, que ya existen cuando se considera la existencia de la materia oscura. Pero también tendríamos que considerar que si se llegase a comprobar la existencia de las teorías de gravedades modificadas, entonces las leyes de la física que tenemos conocidas hasta la actualidad también tendrían que modificarse. Esta incógnita permanecerá probablemente por un tiempo,
Sin embargo, podemos decir que lo ideal sería que se encontrara una relación entre una teoría y la otra.